¿Qué tal a todos, papachillos? Espero que estén teniendo un muy bonito día. Y así es, aunque usted no lo crea, ya estoy de vuelta con un nuevo videito. Y es que si ustedes tienen problemas para que sus personajes demuestren lo que ustedes quieren o se sientan de cierta forma, a veces más rudos, a veces más lindos, pues aquí les traigo unos tips que les van a ayudar bastante para poder lidiar con eso, ¿vale? También aclaro que esta es la segunda parte de mi primer video de cómo dibujar Kemonos, por lo que si no lo han visto les recomiendo vayan a verlo para poder fluir mejor con este video, ¿vale? Antes de comenzar, como en cada video les recuerdo que yo no soy un artista profesional, simplemente les comparto los que voy estudiando y lo que voy aprendiendo, ¿vale? Por lo tanto voy registrando mi progreso esperando a ustedes les pueda hallar toda esta información que yo voy recopilando. En caso de que sea así, se agradece muchísimo, se suscriban, den un likecito y si puede se comparta, ¿vale? Así es que, sin más que decir, comenzamos con el video. Aquí tenemos un personaje que yo ya mostré en el video anterior, ¿vale? Que en este caso era un personaje diseñado o basado en una polilla, la cual pues las polillas pues son frágiles y no, son efímeras en cuanto a características de este insectito, ¿vale? Algo importante es que si nosotros vemos el puro personaje, pues realmente sí logra transmitirnos esa sensación de que el personaje pues es delicado, es tierno, es lindo, ¿no? Pero ¿por qué? Porque hay una forma, lo cual nos va a ayudar a que el diseño se entienda mucho mejor o logre su objetivo, ¿vale? En este caso yo les comentaba la ocasión pasada que esto era siguiendo esta guía de aquí, que es una letra A, la cual podemos ver en la parte superior es más estrecha y en la parte baja es más angosta. Esto nos ayuda a dar cierta feminidad de forma sencilla sin necesidad de agregar cantidades extraordinarias de elementos. También nos da esa impresión de que nuestro personaje es lindo y es juvenil. Y es que algo importante es que no es necesario agregar chorro mil elementos. Si se dan cuenta, hay elementos muy marcados, son poquitos, y no es necesario retacar de accesorios para que nuestro personaje logre verse lindo, ¿vale? Entonces en esa ocasión yo les decía que aparte esta no es la única guía que nosotros podemos tener para poder diseñar a nuestros personajes, sino que hay más. ¿Cuál sería el siguiente? Bueno, para el siguiente utilicé lo que es una letra X. En este caso mi personaje está basado en una ardilla, ¿vale? Primero vamos a visualizar cuáles son las características de las ardillas. Y es que les gusta explorar, son inteligentes, curiosas, sociables y audaces, ¿vale? Si se dan cuenta, nuestro personaje realmente logra reflejar lo que es esa pues sensación de inteligencia, características que les gusta explorar, como lo puede llegar a ser el tema de los gogles que tienen la parte superior. Y no estoy seguro cuál sería el nombre, pero para poder trasladar algunos pergaminos o planos que pueda llegar a tener, ¿no? Pero aparte el personaje llega a verse bastante maduro o serio en comparación a nuestro personaje anterior. Pero esto porque por la X de aquí, ¿vale? Si se dan cuenta, el personaje sigue esta guía. Esta guía X lo que nos va a proporcionar es ayudar a que nuestro personaje se vea más femenino, tenga esa sensación de madurez y en algunos casos se llegue a ver también sexy, ¿vale? ¿Por qué? Porque en la parte superior tenemos que es mucho más angosto y en la parte baja también, mientras que en la parte media es mucho más estrecho, ¿vale? Esto es lo que nos ayuda sobre todo a dar la parte sexy, pero que se siga viendo bastante imponente el personaje o con bastante fuerza. En este caso, pues por plus le añadí lo que era una especie de bastoncito o de palo, pues para, no sé, darle un madrazo a quien se cruce, pero vemos que realmente logra ayudarnos bastante esta guía. Algo a aclarar antes de continuar con el video es que esto de aquí lo van a notar todo el tiempo, ¿vale? ¿Por qué? Porque lo último que yo me he puesto a dibujar a lo largo de que inicié mi canal son los zapatos y tenis. Casi no los hago. Entonces aquí sí me pasó factura a la hora de diseñar estos personajes, pero bueno, suéltenme del brazo, ¿vale? Aparte de la X, ¿qué otros elementos podemos encontrar? Y bueno, en este caso tengo este personaje de aquí, ¿vale? Y está diseñado con la letra I, pero ahora les comento bien cómo es que va eso. Y es que este personaje de aquí es una hiena, la cual es inteligente, oportunista y adaptable. Funciona por jerarquías, cuando están en su grupo social, trabajan por jerarquías. Y sobre todo, esto de aquí. La hembra tiende a ser la líder de la manada, ¿vale? O del grupo, no estoy seguro cómo va el nombre. Tenemos un personaje el cual se ve pues bastante serio, también llega a ser sexy y demuestra ese liderazgo, etcétera. Pero porque está basado con esta guía de aquí que es una I, ¿vale? Y esta I que nos va a ayudar a proporcionar cuando nosotros tenemos personajes. Y es lo siguiente, que nos proporciona que los personajes son elegantes,
y esbeltos. Son diseños simples, como pueden ver, realmente no tiene gran ciencia lo que es el diseño. Y que normalmente suele ser un personaje adulto, ¿vale? En este caso una mujer. Las mujeres adultas pues tienden a verse como más... con más porte, entonces lo que nos ayuda bastante este diseño de ahí. No es necesario agregarle bultos exagerados, ¿vale? Si se dan cuenta, pese a que aquí tiene lo que es este volumen como de su chaqueta, no llega a ser un volumen tan grande como para salirse de esta proporción de ahí, ¿vale? Igualmente el detalle de la pierna y demás, incluso el vestido nos ayuda a dar esa sensación pues de chica madura, de tener bastante elegancia pese a ser un diseño simple, y pues que también es un personaje esbelto, ¿vale? Entonces, como dije, ayuda a enfatizar mucho más la idea de aquí que pues la hembra tiende a ser el líder. Realmente pues tiene esas vibes como de que llega a un lugar y se pone a dar órdenes, ¿vale? Entonces este es otro diseño el cual pueden lograr con la letra I. Pero ¿qué otros diseños pueden haber? Y es el siguiente. En esta ocasión decidí añadir un personaje masculino, porque para cualquiera que me siga ya desde hace tiempo sabrá que los personajes masculinos se me dan bastante mal. Y de hecho hubo un directo en el que me torturaron con eso, pero no lo voy a contar aquí. Total que esta vez decidí usar un personaje masculino, ya que lo basé en la personalidad del Husky, el cual menciona que son personajes que necesitan actividad, son independientes y testarudos. También son personajes, bueno, son animalitos bastante inteligentes y su instinto es de cazador. En este caso, se dan cuenta, pues trae como esta bata, no estoy seguro de qué sería, tipo karate, lo cual nos ayuda con lo de que necesitan realizar actividades, de que son testarudos y tienen un instinto de cazador, ¿vale? Lo que significa que es un personaje que va a ser pues un tanto conflictivo, va a ser un personaje un tanto rebelde. Igualmente, aunque no se alcance a notar porque la calidad bajó bastante cuando lo traspasé de un lienzo a otro, tiene los ojos de diferente color como lo llegan a tener algunos huskies. Igualmente la cola no es como tan escandalosa. Aquí había dos puntos, y es que la cola podía ir tanto arriba como abajo, pero yo decidí ponerla arriba por el diseño que les estoy a punto de explicar. Y es que este diseño está basado en la letra Y, ¿vale? ¿Por qué? Porque en la parte superior se van a encontrar muchos mayores elementos para visualizar, y en la parte baja vamos a reducir la cantidad de elementos que hay para dar la siguiente impresión. Y es que nosotros buscamos dar una impresión masculina, ¿vale? En general, bastantes chicos, hombres, como quieran, lo que sucede es que los chicos tienden a verse mucho más fuertes o mucho más imponentes cuando la parte superior del torso es más ancha, mientras que las piernas suelen ser un poco más delgadas, ¿vale? Esto ayuda bastante a dar esa sensación masculina. De ahí tenemos que también nos ayuda a dar un carácter juvenil. Como podemos ver, el personaje no se ve como alguien mayor, realmente no te da esa sensación, sino que se ve como un personaje pues joven, vaya, como de unos 20 y algo, no lo sé, 10 y algo, incluso si quieres. Y también tenemos que el cuerpo ayuda a verse un poco más grande. Todo lo que es la parte del torso pues se ve mucho más grande en comparación a la parte de abajo, ¿vale? Esto también por la cantidad de elementos que hay, que en este caso pues es como esta batita, el tema de la cola. Todo esto nos ayuda a generar mayor peso de visualización en lo que es nuestro personaje. Y como dije, pues todo va acompañado desde la personalidad de nuestro animalito, al cual estamos reflejando en este personaje, hasta el cómo está diseñado. Entonces, hasta el momento a lo mejor todavía no ha quedado tan claro cómo es que tienen que diseñarlos, pero expliqué cómo van a implementar ustedes todas estas guías para ayudar a que sus personajes se vean pues un poco más vivos, un poco más expresivos, sin necesidad del típico amor y paz o cosas del estilo, que es lo que muchos hacen, ¿vale? Ahora, ¿cómo pueden entonces implementar todos estos elementos en un personaje para poderlo diseñar de forma final? Y es que tenemos que nuestro siguiente personaje aquí, y de antemano disculpen que no esté tan bien pintado, el pintado no se me da tan bien todavía, tenemos que escoger un personaje que es la chinchilla. Tenemos como características que son personajes tranquilos, que son cariñosos y pues comen frutas y verduras, ¿vale? Y otras cosas que no me acuerdo. Y es que siempre que ustedes vayan a hacer personajes que monos, busquen referencias de los animalitos que ustedes quieran representar, tanto su forma de comportarse como cuál es la visualización de estos animalitos en varias perspectivas, o incluso si les cambia el color de pelo, ¿vale? Yo busqué toda esta información, en este caso me quedé con los 3 elementos que más me llamaron la atención, que yo quería que el personaje fuera tranquilo, también de que fuera cariñoso, y pues aquí tiene el tema de su frutita, tiene su manzana, porque las chinchillas comen manzanas, ¿vale? Entonces, desde el inicio, si tú buscas una chinchilla,
les voy a mostrar por aquí. La chinchilla, pues es como, no estoy seguro qué es, honestamente ni me acuerdo la definición completa, pero pues básicamente parece una ratita muy gordita, ¿vale? También muy esponjosita, es así súper pachoncita, te da mucha ternura. Entonces cuando yo vi al animalito como tal, yo me imaginaba que el personaje pues no podía dibujarlo muy alto y esbelto o serio, sino que tenía que dibujar algo más chiquito, algo que evocara esa ternura. En este caso pues volví a utilizar lo que era la figura de A, ¿vale? Volví a utilizar la figura de A, que ya les mostré al inicio. Si se dan cuenta, en la parte superior simplemente tenemos la parte pues más estrecha, y en la parte baja se vuelve un poco más angosto. Igualmente podría haber añadido algún otro elemento extra, pero me gustó como se veía así y así lo dejé. Ahora, para poder diseñar estos personajes tienes que acudir desde qué sensación te evoca a ti el animalito hasta cuál es la visualización más popular que tiene la gente sobre ese animalito, ¿vale? Yo les decía que yo vi este personaje y se me hizo que tenía que ser chiquito y tiene que verse muy tierno. Pero si ustedes buscan a lo mejor dibujos de chinchillas, cositas por ahí, pues la gente también lo evoca con personajes que llegan a ser chiquitos. De hecho, por ahí hay una VTuber, creo recordar que es, la cual tiene una chinchilla como... pues vaya, como su VTuber. Entonces es una VTuber que se ve muy tierna, que incluso tiene la voz muy chillona, pero que da mucha ternura. Entonces ahí tenemos una visualización que tiene ya la gente de las chinchillas, más la que a mí me evocó, y nos ayuda a generar más o menos lo que es la idea de este personaje, ¿vale? No completa, porque tienes que pasar más cosas. Aquí simplemente yo ya sabía que tenía que ser un personaje que se viera chiquito y se viera tierno, no hay más. Otras cosas que ustedes tienen que tener en cuenta es que a la hora de buscar a sus personajes, a sus animalitos, usen el color de ojos que traen los animalitos ya de base, ¿vale? ¿Por qué? Porque sí puedes cambiar los colores, no creo que esté mal, pero muchas veces ayuda a que la gente los ubique más rápido si tú utilizas los colores ya establecidos en los animalitos. En este caso yo les decía que, por ejemplo, en el tema del husky, pues yo le cambié los colores de los ojos, ¿vale? Uno es más claro y el otro es más oscuro. Y si ustedes han visto huskies, no todos, muchos tienen los ojos así. Y esto me pareció un rasgo que le ayudaría a dar más personalidad a nuestro personaje. Pero no tienen que hacerlo forzosamente en todos lados, ¿vale? En este caso pues tenemos que los ojos son pues como negros o gris muy oscuro, no estoy seguro. Pues yo le hice el color de los ojos pues grises, ¿vale? Igual tomas el color del pelo para lo que es el tema del cabello. Y pues el pelo que pueda representar la colita, ¿vale? No todos los animales tienen una cola tan grande, algunos lo tienen chiquita, como es el tema de los conejos. Pero en este caso utilicé el color del pelo tanto para la cola como el cabello, ¿vale? Eso es lo mismo que ustedes tienen que hacer cuando quieran representar algunos personajes. Tenemos también lo siguiente, y es que si el animal es esponjoso, incorporarlo en la ropa o cabello. En este caso hay animales que son mucho más peludos, no lo sé, de pronto un león. Es más fácil que le hagas algún tipo de implemento en la ropa. Pero en este caso era un personaje muy pachoncito que, si se dan cuenta, pues pareciera que tiene como un suéter muy grande o muy grueso, ¿no? Entonces aquí lo implementé a forma de chamarrita, simplemente intentando simular un poco de ese grosor que tiene el personaje, ¿vale? Ustedes pueden irlo implementando conforme más les parezca, pero esto es un ejemplo de cómo lo hice yo, ¿vale? Que en nuestro personaje tenemos que hacer referencia de la personalidad del animal. A nuestro personaje le vamos a colocar la personalidad de nuestro animal. Esto también hay que aclararlo, y es que la personalidad puede variar en cada animal, ¿vale? Hay animales que tienen rasgos muy definidos y normalmente suelen ser así, pero en algunos casos pueden cambiar. Hemos visto desde que hay zorros salvajes hasta que hay zorros que son muy mimosos. En este caso todo va a depender de lo que tú quieras dar a entender. Las chinchillas en esta ocasión pues son personajes, son animalitos tranquilos y que aparte son muy mimosos con su dueño. Entonces ustedes ya se pueden imaginar más o menos cuál es la intención de este personaje, que será así súper mimoso, cariñoso y lindo. Entonces ustedes busquen cuáles son las características del animal que les interesa, hagan una búsqueda rápida e implementenlo en su personaje, ¿vale? Luego que tenemos que solo debemos utilizar una o dos partes del animal, ¿vale? Y es que no podemos agregar todos los elementos del animal a nuestro personaje. ¿Por qué? Porque entonces comenzaríamos a furrificarlo. Pero los Kemonos no son furros, simplemente son personajes que o les gusta disfrazarse de animales o directamente
tienen algunos elementos de animales. Entonces muchas veces basta con que agreguen el tema de las orejas y la cola. No es necesario que le agreguen de que la nariz, bigotes, ni mucho menos. A lo mejor los bigotes no estaría tan mal. El tema de la nariz ya empezarían a transformar a su personaje en otra cosa. Pero simplemente con que sepan que con las orejitas y la cola basta, ¿vale? No es necesario agregar más elementos del animalito, porque entonces comienza a convertirse en otra cosa y deja de ser un kemono, ¿vale? Entonces todos estos elementos son los que se tienen que tener en cuenta para poder hacer un diseño de personaje pues bastante aceptable. Como pueden ver, incluso el gesto pues es bastante serio, el semblante, pero si lo dibujáramos de otra forma pues sabemos que podemos hacerla que se vea más tierna o más cariñosa hacia alguna persona, porque las chinchillas suelen ser muy apegadas a sus dueños, ¿vale? En el tema del husky, pues lo dicho, se ve mucho más rebelde, como más peleonero. Se ve que realmente logra expresar el tema de la masculinidad. Es un personaje que me gustó bastante cómo quedó, honestamente. Lo dicho, yo no suelo dibujar hombres, normalmente suelo dibujar más mujeres. Pero bueno, considero que fue un buen resultado y cumple bastante bien con lo que son las características. Incluso el tema de lo que sería la hiena. A lo mejor la hiena sí se puede abordar de otra forma, pero en mi caso siento que incluso hasta parece el personaje de Genshin, la verdad. Pero no sé, ustedes ya me dirán. El tema de la ardilla fue el primer personaje que hice. A lo mejor por eso notarán tanto el contraste entre un diseño y otro. Y es que comencé por dibujar la ardilla y ya de ahí me fui con los demás. Como que me fui saltando un poco más. Y a lo mejor podría hacerle modificaciones, pero está bien. Incluso lo que es la anatomía del personaje ayuda bastante a entender el tema de la ardilla, ¿vale? Las ardillas pues, son personajes que trepan a árboles, que saltan, etc. Entonces el hecho de que tenga pues piernas bastante gruesas ayuda a reforzar esa idea de que pues va por ahí corriendo, saltando, ¿no? En el tema de lo que es la polilla, pues bueno, bastante chiquita, bastante frágil, muy tierna. Entonces considero que en cada uno de los ejercicios que hice sí logré dar la sensación necesaria o la sensación que yo quería respecto a la personalidad del animal. Y así es como ustedes pueden lograr hacerlo, ¿vale? Si tienen dudas, recuerden que pueden dejarlo en la parte de abajo. Espero el video no se haya hecho muy largo. En caso de que decidan hacer este ejercicio, mándenme por Discord cómo es que les quedan sus personajes. Manden su personaje antes de haber visto este video. Manden otra ilustración mostrando su personaje después de que yo les explique cómo es que pueden llegar a personalizar mucho mejor cada una de sus OCs, ¿vale? Así es que espero que esta información les sirva y nos vemos el día miércoles probablemente con otro videito, en este caso con la continuación de ropa, que aprovecho este espacio para agradecerles muchísimo el apoyo que tuvo ese video, ¿vale? La verdad es que sí ha sido bien aceptado, tiene bastantes reproducciones, tiene varios likes, se los agradezco un montonazo. Así es que nada, gente, de mi parte es todo. Un besotote, espero haberme explicado. En caso de que no lo he dicho, pueden dejarme sus dudas en los comentarios y nos vemos en la próxima. Y tal vez pueda haber una tercera parte de esto de aquí. Así es que nada, un besotote y chao chao.